Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar esta corta reflexión. Vamos a continuar con la oración del Padre Nuestro. Ya hablamos de lo que es la introducción. Hoy vamos a estar hablando de la primera petición al Padre Nuestro. Pero vamos a orar primero para poner esta reflexión en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por habernos reunido en esta tarde, ya noche, para escuchar tu palabra como hermanos juntos, esta corta reflexión, y también para clamar a ti al trono de la gracia para obtener oportuno socorro. Queremos darte la gloria en esta noche, la honra y la alabanza a ti. Te pedimos, Señor, de antemano que fortalezcas en el ser interior, en el hombre interior, para que podamos seguir adelante con todas las cargas, las luchas que enfrentamos día a día y poder mirarte a ti, Señor, y darte gracias en medio de todo, porque en medio de todo tú te glorificas. Como predicábamos la palabra el domingo, Señor, que tú nos estás capacitando para capacitar, capacitados para consolar también a otros, y tienes todo con un propósito con todo lo que está sucediendo. Pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, mis hermanos, vayan a sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Y vamos a estar hablando hoy de la primera petición. La primera petición a Dios. ¿Cuál fue la primera petición a Dios? Santificado sea tu nombre. Santificado sea su nombre o tu nombre. ¿Sí? Entonces dice así la palabra, Mateo 6, 9. Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Es la primera de las peticiones del modelo de la oración de Cristo. Son 7 y se dividen significativamente, hermanos, en 2 grupos. Las primeras 3 se relacionan a la causa de Dios. Las últimas 4 se relacionan con nuestras propias preocupaciones de todos los días. Estoy hablando del Padre Nuestro. Una separación similar la encontramos en los 10 mandamientos. Ustedes recuerden los 10 mandamientos, de todas maneras yo se los voy a dar de una manera resumida, pero los 10 mandamientos, los primeros 5 mandamientos nos enseñan nuestro deber hacia Dios. Los primeros 5. Ajá. Y los otros 5 nos enseñan nuestro deber hacia el prójimo. Deuteronomio, como dijo nuestro hermano, capítulo 5, versículos del 7 al 21, y también lo encontramos en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al 21. Entonces, de forma resumida, ¿verdad? Para no tomar bastante tiempo y leer estas 2 porciones bíblicas, vemos el primer mandamiento, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ustedes saben que la religión del mundo, ¿verdad? Ha puesto, este mandamiento lo ha quitado, lo ha puesto de otra manera. Pero verdaderamente cuando nosotros vamos, ¿verdad?, al original, nosotros nos damos cuenta que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando nosotros vemos los dioses, claro, estamos hablando, por supuesto, y hoy en día existen, ¿verdad?, las estatuas, las figuras, todas esas cosas, ¿no? Pero también
hay ídolos en el corazón. Ustedes recuerdan que Juan Calvino dice que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Entonces nosotros podemos idolatrar a un hijo, a un nieto, a un esposo, a una esposa, a un trabajo, todo lo que esté por delante de Dios o primero que Dios en nuestras vidas se convierte en un ídolo, por muy bueno que sea, por muy bueno que sea. Te dice, no, pero es que mi esposo, no, tu esposo no está por delante de Dios. Dios está primero, tu esposa ni tus hijos, sí, son buenos, Dios te los dio, qué bueno, qué bendición, pero no pueden ocupar el lugar de Dios. El segundo mandamiento es no te harás ídolos, o sea, no fabricarás un ídolo. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, hablando de los ídolos, si vamos al Salmo 115, nos habla también de los ídolos. Si quieren ir ahí un momentico al Salmo 115, si no me equivoco, Salmo 115, yo también lo puedo buscar aquí rápidamente. Salmo 115, donde dice, tienen boca, mas no hablan. Ajá. Dice Dios y los ídolos. ¿Qué dice? Dice del versículo 3 en adelante, dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y es tremendo, ¿verdad? Que nosotros vemos eso hoy en día. Tú puedes decir, wow, pero eso era en la antigüedad, no. Cuando usted ve esas procesiones que hay de esas estatuas donde vienen y le rinden cultos y están atrás de ella y caminan kilómetros y kilómetros atrás de una estatua. La palabra está diciéndonos claramente que eso es una idolatría, que no te harás ídolos, ¿ok? No tendrás ídolos ni dioses ajenos delante de mí. Primero y segundo mandamiento. Entonces el tercero nos dice, no tomarás el nombre de Dios, del Dios eterno en vano. Dígame una forma de tomar el nombre de Dios en vano que usted crea. ¿Cuál sería? Teníamos un tema anteriormente, domingo atrás, que estábamos hablando de eso mismo, de cuando podemos decir algo, como jurar también. Jurar. Sí, que juramos en vano. Ajá. O sea, que fue uno de los temas que se habló domingos atrás. Oh, sí. Sí, exactamente. Exactamente, sí, que uno puede, o sea, no dice que no juremos, sino que cuando juremos por el nombre de Dios tenemos que estar seguros que verdaderamente vamos a cumplir ese juramento. ¿Ok? Sí, eso se dio un estudio hace. Ajá, pero ¿de qué manera? Esa es una manera, que lo que dijo. Ay, Dios mío, lo decimos por todo, eso es tomar el nombre de Dios, hermano. Exacto. Y yo lo escucho mucho, aún a veces hasta de cristianos, y no debe ser, debemos evitar porque es muy común. Exactamente. El nombre de Dios, eso es verdad, hermana. Tienes razón. O yo lo oigo mucho en los americanos, lo oigo mucho también. Que ellos dicen, oh my God, gente que no son ni cristianos. Ya es una muletilla, ¿ok? Que se dice así. ¿Qué otra forma puede ser?
organizaciones que usan el nombre de Dios en vano. Que tienen mucho, por ejemplo. Chick-fil-A es un ejemplo. ¿Okay? ¿De qué manera? ¿Cómo no? Que dice, no, nosotros creemos en Dios, nosotros, eso es usar el nombre de Dios en vano y hay que tener cuidado. Digo yo. Sí, pero no puedes usar el nombre de Dios para vender algo, ¿no? Eso es negativo. No, eso no es. Sí, o sea, como organización podemos decir, vamos a suponer, tú tener tienes muy un buenos- negocio y tú puedes decir, moralmente puede, pero estos son, no- exacto, estos son mis principios, los principios míos son cristianos y todo eso. Pero sí, tú puedes tener en tu negocio principios cristianos y seguirlos. Sí, pero ya de usar eso para vender algo, no lo veo yo. Para vender, No. si es para vender es otra cosa. Sí. No sé, de verdad que no sé si Chick-fil-A hace eso. De verdad que un ejemplo así rápido que me vino a la mente. No lo sé, no sé. Sí sé que sus fundadores son cristianos, pero no estoy seguro de que hacen eso. Yo pienso que es uno de los negocios que da ejemplo. Cierran los domingos y todo, cosa que no hacen otros. Los otros que cierran los domingos también son Hobby Lobby, una tienda, bueno, o sea, cadenas de franquicias que tienen. ¿Qué otra forma pueden tomar el nombre de Dios en vano? Yo pienso, pastor, que tomar el nombre de Dios en vano tiene que ver con nuestras palabras. Uh-huh. O sea, es algo que se hace externo del corazón, pero que es externo. O sea, es como tomar el nombre de él, dice, mi nombre es grande sobre todos los nombres. O sea, es un nombre que lleva reverencia, que lleva temor. Y tomarlo en vano es ponerlo a la ligera, o sea, es tomarlo a la ligera. Y eso puede ser en asuntos de promesa, en cualquier asunto que nosotros querramos juramentar, por ejemplo, por el nombre de Dios, o tenerlo así como común. Uh-huh. Es lo que se usa hoy en el mundo, se tiene el nombre de Dios como algo común. Uh-huh. Y yo sé que en el contexto histórico de Israel, de israelita, para decir el nombre de Jehová, o Yahvé, ellos no pronunciaban ese nombre. Eran muy selectos en cosas porque tenían cuidado en pronunciar el nombre de Jehová. Dios. Por eso hicieron el tetagramón. Palabras. Sí, porque muchas veces abreviado. Ajá, el nombre abreviado. Los judíos tenían mucho celo en cuanto al nombre de Dios. Uh-huh. Tenerlo así como algo común. Uh-huh. Sí. Entonces sí, cada vez que nosotros vamos a pronunciar el nombre de Dios, debe ser con reverencia, con solemnidad, con cuidado. Si vamos a hacer alguna promesa o juramento, ¿verdad? Debemos cumplirlo, porque quedamos atados cuando pronunciamos el nombre de Dios. Entonces hay que tener cuidado cuando lo hacemos. El otro es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso es importantísimo. Okay, ya sabemos que eso lo hemos estudiado. El séptimo día pues se cambió por el domingo, el primer día de la semana, pero el principio es el mismo. Debemos nosotros guardar el día de reposo, y eso lo hemos estudiado, pero es importante que nosotros lo guardemos. Ese es el día del Señor o el día del reposo cristiano. Por supuesto, si nosotros tenemos que irnos a un viaje, nos agarra un viaje, estamos de vacaciones en otra parte, en otro país, ya es diferente, pero aún cuando estemos en otro lado tenemos que tratar de ir y congregarnos el día del Señor. Si no podemos, pues no podemos, nos congregamos con la familia, ¿verdad? Y ahí pues guardamos el día del Señor. Y ya hemos hablado de cómo guardarlo y todo eso. No vamos a profundizar en eso. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es un mandamiento con promesa. Es importante, ¿verdad? Nuestros padres cuando ya son viejitos no tienen la misma fuerza, no es lo mismo, ellos necesitan de nuestro cuidado, de nuestro respeto y de nuestro amor. Esas formas de honrarlos y de mantenerlos, ¿no? Económicamente, si ellos no pueden, tenemos que ayudarlos y mantenerlos, ¿no? Y después el sexto es no matarás.
no cometerás adulterio, de eso hemos hablado también, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y el último es no codiciarás. Y si ustedes se dan cuenta, en el Nuevo Testamento, en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 22, del 37 al 40, nuestro Señor Jesucristo los resumió de esta manera. Si usted vaya a Mateo, capítulo 22, versículos del 37 al 40, dice que Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ese es el primero. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí vemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Los primeros 5 y los últimos 5. Nuestro deber principal en la oración es darle a Dios el primer lugar en nuestros pensamientos cuando nosotros vamos a orar. ¿Okay? Nuestro deber principal en la oración es darle a Dios el primer lugar en nuestros pensamientos, deseos y súplicas. Y esto no tiene que ver de que a veces uno se va a la oración y te cruzan tantos pensamientos. Todos nos pasa eso. Que si esto, que si lo otro, ¿verdad? Pero nuestro primer deber es, ¿verdad?, concentrar, darle a Él nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras súplicas. Y esto debe ser así porque glorificar a Dios es el fin de todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros hacemos, acuérdense que hemos sido comprados a precio de sangre. Somos del Señor, ahora somos esclavos de Cristo. Todo lo que nosotros hacemos debe ser para glorificar a Dios, para darle gloria a Dios. No podemos orar correctamente a menos que el darle gloria a Dios domine nuestros deseos. Esto es sumamente importante. Por eso no debemos pedirle a Dios nada que vaya en contra de sus deseos. ¿Cómo sabemos nosotros los deseos de Dios? Pues cuando nosotros nos mantenemos leyendo la palabra de Dios a diario, nosotros conocemos los deseos de Dios. Si nosotros hablamos de un deseo de Dios, es el deseo de Dios que las almas se salven. Es el deseo de Dios que se predique la palabra. Es el deseo de Dios que seamos santos como Él. Es el deseo de Dios que seamos santos como Él. Es el deseo de Dios proveerte todo lo que necesitas para tu sustento. Es el deseo de Dios que tengas un Cadillac, un Corvette. No. ¿Seguro? Seguro que no. Pero que sí que tengas tu carrito para que te movilice. Es el deseo de Dios que no seamos perezosos. Es el deseo de Dios que no seamos perezosos, pero sí que tengamos el sustento. Los principios para vivir en esta tierra en cuanto a su voluntad, para bien, ¿no? Sí, así es. Y muchos, sobre todo aquí en este país donde nosotros vivimos, oyen como nosotros predicamos y enseñamos y dicen: wow, pero ese es un evangelio de pobreza. Pero si tú analizas las escrituras bien, tú te das cuenta que el evangelio de la prosperidad es una falsa. Totalmente. En todos los sentidos, de que tú seas completamente sano, de que tú seas completamente rico, que tú no tengas problemas ni sufrimiento. Y cuando te viene ese sufrimiento, bueno, es porque tú no estás diezmando o porque tú no tienes fe, no estás alineado, algo pasa con... Una persona con cáncer terminal que casi está muriendo, que no se sana porque no tiene fe, eso es algo horrible. Eso es horrible. Eso es horrible, lo hemos visto. No, hermano. Claro, si Él te quiere sanar, te sana, porque lo ha hecho. Donde llegan las falsas enseñanzas de pastores y de iglesias, porque están ahí. Sí. Y así mismo lo dicen. Tú no te sanas porque tú no tienes fe. Sí, es horrible. Es horrible. Entonces, por eso debemos pedirle a Dios que nuestros deseos vayan alineados con la voluntad de Él. Santiago 4:3 nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal
para gastar en vuestros deleites. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Ya dice que tenemos la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Si no pedimos conforme a la voluntad de Él, Él no nos oye. Y fíjese una cosa muy importante, mis hermanos. Cuando nosotros predicamos todo el consejo de Dios, tu prédica es expositiva. Tú le estás dando a la gente exactamente lo que dice la palabra de Dios. Sucede algo que atrae a los verdaderos cristianos, pero corre, saca a los falsos cristianos. Eso es lo que sucede. Eso es lo que verdaderamente sucede. Que atrae a los verdaderos cristianos. Como un colador. O como un cernidor, ¿no? Ajá. Tuve que quedar arriba las piedras. Y toda la arenilla finita baja. Así pasa. Cuando tú predicas la verdadera palabra. O tú vas en cualquier lado y tú estás hablando a un grupo. Entonces tú ves, y eso pasaba en la palabra, en la Biblia lo vemos, cuando predicaba Pablo, cuando predicaban los apóstoles. No todos se salvaban, sino algunos, los que el Señor tenía predestinado para esta salvación tan grande. Entonces eso nos da una seguridad tan grande de que cuando nosotros predicamos con la seguridad total de que el Señor va a salvar. No es que predicamos a ver si alguien se salva, no. Nosotros no predicamos así. Nosotros predicamos porque estamos completamente seguros de que Dios va a salvar a los que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿de qué nosotros tenemos que preocuparnos? De que en nuestra debilidad, en nuestro error, en nuestra imperfección, nosotros nos esforcemos al máximo por exponer las Sagradas Escrituras en todo momento. Y que estemos listos para ser, ¿qué? ¿Rechazados? Porque si al Señor lo rechazaron, ¿quiénes somos nosotros para no ser rechazados? Son los olivos. Ramas secas. Entonces, cuando nosotros pedimos, debemos pedir, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Él. Y Él ahí nos oye. La palabra santificado aquí en el Padre Nuestro es un término que se usa para traducir el verbo griego agiazo, que quiere decir poner aparte para un uso sagrado. Eso es lo que significa esta palabra. Cuando decimos santificado sea tu nombre, significa el deseo piadoso de que el incomparable nombre de Dios sea reverenciado, adorado y glorificado por su pueblo. Nosotros estamos, Señor, santificado sea tu nombre, en esa oración modelo, ¿verdad? El deseo de nuestro corazón tiene que ser que el nombre de nuestro Señor sea glorificado, adorado y exaltado. Cuando estamos aquí en la congregación, ¿verdad?, y los hermanos que dirigen la alabanza, los cánticos, hermanos, vamos a estar puestos de pie. Y así nosotros debemos prepararnos, ¿verdad?, igualmente un día antes, para venir a la casa de Dios, a una cita con Dios, a un tiempo con Dios. Y debemos venir con nuestros corazones preparados para darle a Él toda la gloria, toda la honra, con todo nuestro ser. Por más que estemos pasando cosas difíciles, porque unos pasan cosas más difíciles que otras, porque la vida es así. Como escuché una vez un predicador que dijo que si uno está en medio de la prueba, si no estás en medio de la prueba, estás saliendo de la prueba para entrar otra vez en la prueba, para después estar en medio de la prueba. Esa es la vida. La vida es así, es un ciclo. Es un ciclo. No todo el tiempo va a estar, ay, bien y bien y bien. No, hay momentos de aflicción.
unos momentos más duros que otros. Y a todos nos ha pasado. A mí, el ejemplo, me sacaron esa muela, tomando antibióticos, casi no dormía. Y entonces como, Señor, pero gloria a Dios, el Señor me fortaleció para poder hacer todo. Pero no podía comer bien, mal, no podía dormir, pero así es la vida. Estamos... Pastor, y hablando de la santificación, ese es el deseo de Cristo. En la oración de Juan 17, verso 17 dice, Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. Amén. Esa es la oración de Juan 17 de Jesús. Que seamos santificados en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Sí, hermano. Gracias. Sí. Entonces, ¿qué pensamientos quería el Señor que consideráramos cuando nos enseñó a orar, santificado sea tu nombre? Que su providencia soberana dirija y disponga todas las cosas para su propia gloria. Voy a repetir eso. Que su providencia soberana, usted sabe lo que es providencia, ¿verdad? Su providencia soberana dirija y disponga todas las cosas para su propia gloria. Que Él haga que su providencia y gracia sean conocidas y Él adorado, exaltado por medio de la predicación de su ley y de su santo evangelio. Salmo 96:8 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Qué hermoso, ¿verdad? Y concluyo con esto. Si oramos teniendo en cuenta todo esto, podemos estar seguros de que nuestro Dios nos va a oír. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ya lo leímos, Él nos oye. Él nos oye conforme a su voluntad. A veces decimos, señores, pero ¿cuál es tu voluntad? Brilla la palabra, ahí está la voluntad de Dios para nosotros. Así es. En su palabra. Está en su palabra. Amén. Así ¿Cuál es. es la voluntad tuya para hacer? Leer la palabra. Tenemos que leer. Sí. Tenemos que buscar la voluntad de Dios ahí está. Amén. Entonces, hermanos, vamos a pasar para orar en este momento. Nos despedimos en este momento aquí de la reflexión y vamos entonces a presentar las acciones de gracia, las peticiones y peticiones espirituales y de salud.